se presenta la suspensión escolar a mitad de semana, y más aún a esto, pues desde luego que hay muy seguramente actividades de carácter personal y familiar. Así que bueno, agradezco que a pesar de ello estemos reunidos en esta sesión. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, vamos a comenzar con ello. Pues bienvenidos todos. Profesor Bolívar, ¿le gustaría comenzar a usted, si usted está de acuerdo? Sí, claro que sí, maestro. Déjeme cargo la presentación. Claro que sí, adelante, por favor, si es tan amable. Sí. Me gustaría que me dijeran si se ve la presentación, compañeros. Ya se puede observar, profesor. Muy bien, entonces voy a activar. Muy bien, ¿se ve listo? Maestro, ¿me escucho bien? Sí, sí, le escuchamos y le vemos bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias, maestro. El tema que me tocó a mí se denomina teoría de los campos conceptuales y sus implicaciones de la enseñanza de las matemáticas, por Gerard Bernot. Antes de comenzar, quisiera hacer un breve sinopsis acerca del autor. Fue psicólogo, de hecho ya recientemente falleció. Fue psicólogo, compartió trabajo con matemáticos profesionales, algunos lo consideraron inclusive como un matemático. Fue colega de Jean Piaget y a pesar de que trabajó mucho tiempo con Jean Piaget, terminó, no digo alejándose, pero sí forjando una línea aparte denominada teoría de los campos conceptuales y que tiene que ver con el contexto de las situaciones didácticas de los niños dentro del salón de clase. Y hay una parte del trabajo que inicia con la frase que está en la parte inferior que dice: la concepción de matemáticas y la didáctica de las matemáticas depende de la interpretación que hacemos sobre las operaciones y la lógica matemática. Esa es la parte fuerte del trabajo de Gerard Bernot. Y para él hay dos formas de concepto de matemática. Hay una que, bueno, los objetos existen sin el sujeto, es decir, ya todo existe en matemáticas, ya nomás hay que descubrirlo, de tal manera que la didáctica simple y llanamente sería una simple transmisión de verdades. O existe la otra concepción de matemáticas, según Gerard, que puede ser tal vez como que las matemáticas son un conocimiento de las percepciones humanas. Hablando de percepciones, aquello que analizamos, reflexionamos en torno a lo que sentimos, es decir, tiene que ver con los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el oído, y estos surgen de la relación que existe entre el sujeto y el objeto, que es una idea muy de Jean Piaget. Por lo tanto, se asume una construcción del conocimiento por medio de situaciones didácticas, y allí es donde él enlaza su trabajo mucho con Guy Brusson, acerca del contrato didáctico, de qué son las situaciones didácticas, y el enfoque que tiene que ver con la resolución de problemas, y también tiene que ver mucho con George Polya, que son dos de la parte fuerte que él estuvo trabajando. El conocimiento, según Bernard, se organiza en campos conceptuales. Ahora tenemos que intentar entender qué es un campo conceptual. Y él define a un campo conceptual como una tarea cualquiera. Es decir, es un conjunto informal y heterogéneo de situaciones, específicamente situaciones, problemas, operaciones, y que están conectados unos con otros. ¿Qué involucra en ello? Se involucra un desarrollo, sobre todo, primero para él,
primero de situación. Hay un desarrollo primero de la situación. Es decir, los niños tienen que vivir, tienen que trabajar primero con el material, por decirlo así, y después entender el concepto y después intentar construir teoremas. Palabras, símbolos que representan los conceptos y las operaciones. Ejemplos, porque él divide los campos conceptuales, y algunos que él menciona es estructuras aditivas, estructuras multiplicativas, la electricidad, la mecánica, la lógica de clases, y para cada una de ellas hay una situación en particular, hay unos conceptos que se ponen en juego en particular y hay unos teoremas que se ponen en juego en particular. Ahora, en cada uno de ellos, de los campos conceptuales, la construcción y apropiación de las propiedades de un concepto es a largo plazo. No hay nada que se pueda, por decirlo así, asimilar de inmediato. Todo es a largo plazo. Bueno, entonces, un breve resumen de un campo conceptual es un conjunto de situaciones entendidas como tarea. Para cada uno de ellos, para cada campo conceptual, existen tareas y procedimientos específicos que permiten resolver la tarea. Recordemos que es un conjunto de situaciones. Por lo tanto, para cada conjunto de situación debe haber procedimientos que resuelven la tarea. Y lo que había comentado hace rato, la primera entrada es la situación, enfrentar al niño con el problema para que él después pueda asignar el concepto y construir teorema. ¿Qué es una situación? Una situación es donde el sujeto utiliza lo que sabe, lo que conoce, los denominados recursos cognitivos para poder resolver esa tarea. Y entonces el funcionamiento cognitivo del sujeto en esa situación está en base de lo que él puede hacer, ¿no? Y de lo que él conoce. Y se denomina como esquema, un esquema disponible. ¿Qué es un esquema? Para Bernard así lo define, es una organización invariante de la conducta para una clase de situación dada. Y el esquema es un concepto fundamental en psicología cognitiva, es decir, aquella, desde el punto de vista psicológico, se encarga de analizar, de estudiar el conocimiento, cómo se produce, cómo se analiza, cómo se entiende, y cómo aterrizarlo desde la didáctica de las matemáticas. Ahora, él establece que un concepto, en especial, no se forma en un solo tipo de situación. No puede ser en un solo tipo de situación. Se requieren muchas situaciones para que el niño pueda asimilar un concepto. Eso significa que mientras más formas tengamos a bien de presentarle el conocimiento al niño, entonces bien puede asimilar seguramente más el concepto. Una situación no se puede analizar con un solo concepto. Se requieren de muchos conceptos para poder entender una situación. Y el alumno puede resolver una situación utilizando o un esquema o varios esquemas a la vez. Por ejemplo, un ejemplo que marca el libro, por ejemplo, la división. Entonces, habrá niños que ya se saben el algoritmo de la división. Entonces, si hay un problema, una situación en especial en la que se pone en juego el campo conceptual que tiene que ver, por ejemplo, con multiplicación. Entonces, en la división, él puede, a través del algoritmo de la división, que es un esquema para él, resolverlo de una sola vez. Pero bien puede ser que haya niños que no entiendan el algoritmo de la división y que entonces hagan uso de otro esquema para poder resolver el problema. Se deben plantear situaciones, problema, que tengan sentido para el alumnado. Y esto yo creo que no es nada raro, no es la primera vez que lo escuchamos. Y existen dos tipos de situaciones, y por lo tanto hay dos tipos de esquema para cada situación. Cuando una situación sería cuando el sujeto dispone de aquellas competencias para enfrentar dicha situación.
Y otra sería cuando el sujeto no dispone de las competencias y comienza un trabajo de indagación, de reflexión y de dudas. Ahora, para la primera situación, el esquema sería conformado por una conducta automatizada, y bien puede ser de ejemplo por lo que había comentado ahorita del algoritmo de la división, que es algo prácticamente que lo hacemos en automático. Con eso podemos resolver algo que, dada la situación, podemos enfrentar y resolver. Pero bien puede ser que se puedan evocar a varios esquemas y que no baste solamente el algoritmo de la división para poder resolver. Y se tiene que acomodar, separar, recombinar. En la niñez, para Bernard, hay nociones simbólicas que él denomina conocimientos en acto. ¿Y qué es un conocimiento en acto en la niñez? Son las vivencias cotidianas de la niñez. Mientras más vivencias cotidianas de la niñez tengamos en torno a un concepto o una situación, es seguro que tengamos más elementos para resolverlo. Y puede haber experiencias físicas en las vivencias cotidianas de la niñez y puede haber experiencias lógico-matemáticas. Y estas son indispensables para trascender a la conceptualización matemática, que permite desarrollar pensamiento deductivo y abstracción. Entonces, mientras más vivencias cotidianas, mientras más actividades que tengan que ver con la reflexión, con el análisis, con entender un concepto en matemáticas, que enfrentamos a los niños con una gran variedad de situaciones, es posible que haya más experiencias y que permitan trascender más fácilmente al pensamiento deductivo y la abstracción. Para el aprendizaje de un concepto, él dice algo que nos han comentado muchas veces, que lo fundamental son que se ponga en acción el niño y después el lenguaje y las definiciones del profesor. Él dice que no sucede al revés. No empezamos los profes y empezamos a definir y después ya ellos lo hacen, ¿no? Él dice que para el aprendizaje de un concepto los tenemos que enfrentar al niño con situaciones reto que ellos puedan resolver y podamos motivarlos y después a través del lenguaje del profesor podemos pasar a las definiciones. Conclusiones. Él dice que si tenemos claro en qué campo conceptual estamos trabajando, el alumnado adquirirá regularidades en la solución. Es decir, es más seguro que casi la mayoría de los niños puedan resolverlo de la misma manera y teniendo más elementos para poderlo resolver. Es importantísimo la actividad lingüística del profesor, la cual contribuye al descubrimiento del conocimiento. La visión matemática del docente influye en el aprendizaje del alumno, sin duda. O sea, lo que nosotros entendamos como matemáticas y cómo se aprende matemáticas y cómo se enseña matemáticas, influye definitivamente en el aprendizaje de los niños. ¿Cuál es el reto? Plantear situaciones que proporcionen un sentido al concepto. Es cuanto, compañeros. No sé si hay algún comentario o alguna duda al respecto de la teoría de los campos conceptuales de Gerard Bernard. Muchas gracias, maestro Bolívar. Le felicito en primera instancia. Creo que ha realizado una muy buena descripción de los materiales. Muchas gracias, maestro Francisco, maestro Jorge. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda para el profesor Bolívar. ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí me ha parecido que ha hecho una exposición muy, muy interesante. Y de hecho, también me permití preparar
un material muy breve, porque creo que usted generosamente ya nos ha compartido el material principal, digamos, pero si usted me permite, profesor Bolívar, si Francisco y Jorge también están de acuerdo, con mucho gusto podemos presentarlo también, a modo de complementar algunas de las ideas que usted ya muy amablemente nos ha compartido esta noche. Adelante, maestro. Gracias. Entonces, si me permiten, voy a poner nuestra pantalla completa. Y bueno, les agradezco mucho si pueden confirmar si ya se puede ver esta presentación allá con ustedes. Sí, sí se ve, maestro. Ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues bueno, vamos a tratar de complementar algunas de las ideas que ya el profesor Bolívar nos ha compartido. Estas ideas que tienen que ver con la idea de campo conceptual, la teoría de campos conceptuales. Una de las teorías, debo decirlo, que podríamos llamar novedosas, que podríamos llamar contemporáneas sobre la enseñanza de las matemáticas, que ciertamente retoma algunas visiones de la enseñanza que probablemente ya hemos comentado de manera parcial, pero que también finalmente tiene algunas ideas propias. Y bueno, para comenzar esta discusión, tiene sentido hablar de que esta teoría se ve influenciada por los trabajos de Vygotsky. La influencia del pensamiento de Vygotsky en esta teoría es importante porque desde el inicio asume una postura y es la idea de que el conocimiento se construye de manera colectiva. La idea de que el conocimiento matemático se construye de manera colectiva y desde luego que la sociedad, la cultura, podríamos decir de manera más particular, el contexto en el que se desarrolla el alumno incide de manera natural en la manera en cómo aprende. Esto por una parte. Por otra parte, aparece también la importancia que tiene el lenguaje. El lenguaje que podemos entenderlo en una postura vygotskiana como ese proceso por el cual se refina el pensamiento, por ese proceso por el cual el uso del lenguaje nos ayuda a reflexionar sobre lo que pensamos, nos ayuda a corregir lo que pensamos. Y el lenguaje, entonces, es un medio para comunicar esas ideas. El lenguaje es un medio para hablar del aprendizaje de las matemáticas desde el contexto, desde las palabras que conoce y tiene el alumno. Y no solo esto, creo que también podemos hablar de Vygotsky desde la perspectiva reestructurista. Esta idea en la cual asumimos
que cuando nosotros vamos aprendiendo, vamos construyendo una estructura cognitiva, una estructura que se va transformando, que va cambiando con los nuevos saberes, una estructura que se mantiene dinámica y que es influenciada por el contexto en el que se desarrolla el alumno. Ahora, si hablamos de esa estructura cognitiva, por ese aprendizaje, por reestructuración, del cual nos habla Vygotsky, también es indispensable hablar de esa noción de aprendizaje de la que nos habla Jean Piaget. Piaget, quien nos habla también de esta estructura, pero que también nos indica que esta estructura tiene su base en una lógica natural que vamos desarrollando los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Donde aprender entonces significa poder realizar operaciones lógicas en el sentido en el que Piaget las propone. Pero también Piaget nos habla de cómo lo que nosotros entendemos como aprendizaje proviene de ese proceso de asimilación de la información del medio ambiente, de ese proceso de acomodación o de ajuste y de finalmente enfrentarnos a un conflicto cognitivo, a un conflicto entre lo que sabemos y lo que estamos poco a poco aprendiendo. Piaget entonces nos habla de que el conocimiento matemático se va construyendo desde lo concreto hasta lo abstracto. Y esta teoría de campos conceptuales va a tomar muchas ideas de estos dos autores. Toma las ideas cognitivistas, piagetanas en cierta medida, sobre que aprendemos por medio de esquemas y de cómo ese aprendizaje por esquemas, a esos esquemas le vamos asociando un significado para nosotros. Esos esquemas que forman parte de la estructura de nuestro pensamiento, pero que también se constituyen por operaciones lógicas. Ahora, las situaciones que surgen a través de esa interacción social, a través del aprendizaje, a través del ambiente, pues influyen de manera natural en el aprendizaje. Bernaud toma también la idea de la interacción social, la importancia que tiene el símbolo, el signo, el significado, y también la noción de desarrollo próximo, de la cual conocemos que Vygotsky nos habló en los años 30 y 40. Con estos elementos, con estas primeras ideas tomadas de Vygotsky, de Piaget, es que surge esta teoría de los campos conceptuales. ¿Cuáles son algunos elementos fundamentales de esta teoría? Pues la primera es asumir la noción de que el conocimiento está organizado en campos conceptuales y que los campos conceptuales dependen de tres aspectos importantes: la madurez, la experiencia y el aprendizaje. Ahora, si hablamos de campo conceptual, tiene sentido preguntarnos, cuestionarnos sobre qué es lo que vamos a llamar un campo conceptual. ¿Sí? Un campo conceptual
que lo vamos a entender como ese conjunto informal, como ese conjunto heterogéneo de problemas, de situaciones, de estructuras, de contenidos y de relaciones entre ellos, entre estos. Ahora, algo más que podemos mencionar es que cada campo conceptual se refiere a una cantidad de esquemas en acción que requieren de varios conceptos, que son estructurados y que además los conceptos se relacionan entre sí. Aquí tenemos uno de los textos famosos, la actividad humana desde la conceptualización, las preguntas a Gerard Verneau, uno de sus textos clásicos que le dieron un amplio reconocimiento. Ahora, hay varias premisas que asume la teoría de los campos conceptuales. ¿Sí? Por cierto, tenemos aquí otro texto, Las ciencias de la educación, de Eric Plassans y Gerard Verneau como autores. ¿Cuáles son entonces estas premisas? La primera premisa es que un concepto no se forma en una sola situación. Es decir, cuando nosotros aprendemos un concepto es complicado que en una sola situación, que en una sola experiencia, nuestros alumnos entiendan este concepto. Segundo, una situación no se analiza únicamente desde un concepto. Esta es otra parte fundamental, porque nos permite observar, la idea de que para entender una situación de aprendizaje, para construir una situación de aprendizaje, el análisis de la misma no proviene únicamente desde el análisis o la perspectiva de únicamente una conceptualización. Tercero, la construcción y la apropiación de conceptos no es algo inmediato. No es algo inmediato, no es un proceso inmediato. Esta es una reflexión importante, porque en muchas ocasiones, por las presiones escolares, por el plan de estudios, asumimos la idea de que los tiempos de aprendizaje deben de ser mucho más breves. Con la experiencia nos vamos dando cuenta que esto no es así. Que los procesos de construcción de conceptos, de conocimiento, tienden a ser lentos. Inclusive, no necesariamente son lineales, ya que cuando el conocimiento se construye, como bien lo dice Piaget, un proceso natural que surge es que haya conflicto entre el conocimiento que se está construyendo y el conocimiento que ya se tiene. La construcción de conceptos está ligado
a las situaciones que vivimos, a las situaciones que experimentamos y que dan sentido al concepto. Pero también a los invariantes, a que nuestros alumnos se den cuenta que en esas situaciones de enseñanza y aprendizaje hay aspectos que no cambian, hay aspectos que no se modifican y que nos permiten poder justamente identificar aquello que cambia. Y tercero, las representaciones, el uso de los símbolos, el uso que damos al lenguaje para escribir los conceptos. Otra premisa importante es la interacción de esquema-situación. Cuando hablamos de que los esquemas finalmente se refieren a las situaciones, pero el esquema va tomando sentido únicamente cuando está en interacción con una o varias situaciones. Para Bernoulli, el desarrollo cognitivo es dinámico. Siempre estamos en este proceso de desarrollo. Siempre estamos aprendiendo. Es decir, el desarrollo cognitivo es el conjunto de esquemas. Ahora, hay que entender algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, el concepto de situaciones para Bernoulli es un poco distinto del concepto de situación que aparece en otro de los grandes didactas de la matemática francesa, que es Guy-Brousseau. Guy-Brousseau tiene una perspectiva, podríamos decir, completamente constructivista de la noción de situación, mientras que la noción de situación de Bernoulli podríamos entenderla un poco más en el ámbito cognitivista o cognoscitivista. Ahora, Bernoulli establece la importancia de darnos cuenta que no solamente hay que poner nuestro énfasis en un solo campo conceptual, sino que hay que pensar en la geografía, la física, la biología, como ejemplos de otros campos conceptuales y de hecho la interacción misma entre estos campos conceptuales. Otro de sus libros muy conocido, posiblemente podemos encontrar uno de los libros de Bernoulli más traducidos en diferentes idiomas, es El niño, las matemáticas y la realidad. Y en este libro de Gerard Bernoulli se habla justamente sobre los problemas de la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria. Bueno, estas son entonces algunas ideas sobre Bernoulli. Y bueno, si están de acuerdo, dejamos este espacio justamente para atender las dudas, las preguntas del profesor Bolívar, de Francisco, de Mar. Adelante, por favor, si son tan amables. No, eso solamente sí, sí, efectivamente hay un enlace entre el trabajo de Bernoulli con Vygotsky, desde lo que define también Vygotsky, si mal no recuerdo, era psicólogo, Vygotsky también. ¿Profe? Sí, 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 es correcto. Él era psicólogo. También era psicólogo, entonces hay una similitud en cuanto a lo que la importancia que le daba a él al contexto y
la interacción social y el lenguaje, que efectivamente es algo que Bernard hace mucho énfasis en el aprendizaje de las matemáticas. Exactamente. Vamos a notar cómo en el trabajo de Bernard hay una influencia muy importante del trabajo de Vygotsky y desde luego de Jean Piaget. ¿Sí? De Jean Piaget. El trabajo, sabemos que Vygotsky principalmente va a tener una influencia en el estudio del lenguaje, pero no olvidemos, por ejemplo, que las matemáticas finalmente son un lenguaje, es una manera de comunicarnos, una manera de poder comunicar conocimiento, y en ese proceso de comunicación del conocimiento se plantean cosas muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que la demostración matemática de la cual nosotros utilizamos en la enseñanza media y superior principalmente, es también un proceso de verificación, de comprobación, de comunicación del conocimiento matemático. Entonces, bajo esta perspectiva, las matemáticas como un lenguaje forman parte de este estudio del lenguaje, esta conexión entre el lenguaje y el pensamiento que Vygotsky plantea. Esto por un lado. Pero por otro lado, también tenemos como esta noción de construir el conocimiento matemático desde la práctica va a ser un elemento fundamental, va a ser un elemento sumamente importante para el trabajo de Vygotsky, basado en este caso en las ideas de Jean Piaget, ¿sí? Del trabajo de Gerard Bernard, basado en las ideas de Jean Piaget. Entonces, Piaget, desde luego, va a tener una influencia determinante, no solamente en el trabajo de Bernard, sino muy probablemente de todos los siguientes autores, o los autores contemporáneos, debido a que es Piaget quien va a fijar las bases para entender cómo se construye el conocimiento matemático. Y claro, los demás autores van a hacer refinamientos, mejoras a la propuesta de Piaget, pero finalmente la influencia de su trabajo va a ser fundamental y va a ser predominante en la gran mayoría de los autores que en las siguientes sesiones vamos a estudiar. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Bolívar. Profesor Francisco, no sé si usted tenga alguna pregunta de los diálogos que hemos tenido el día de hoy. No, ninguna, maestro, ninguna pregunta. Muy bien, bueno, pues yo les agradezco entonces su trabajo y nuevamente agradezco que en esta fecha que sé que requiere un esfuerzo adicional, nos hayan acompañado y bueno, nos veremos de manera regular en nuestra próxima sesión de clases. Muchas gracias, les invito únicamente a que pues ingresen a la plataforma para seguir revisando los materiales que ya están ahí diseñados y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Sí, gracias, maestro. Entonces sería todo el día de hoy. Sería todo el día de hoy. Con esto concluiremos en una sesión muy breve, pero bueno, esperemos disfrutar bastante el próximo viernes. Muy bien. El próximo viernes sí hay sesión entonces. Sí, el próximo viernes, sí. Para el Centro de Investigación y Ciencias de las Matemáticas, suspenderá actividades martes y miércoles 1 y 2, pero ya jueves y viernes, sábado, estaremos trabajando de manera regular. Bien, maestro. Descansen, que tengan felices fiestas en estos días. Gracias, compañeros. Que pasen buena noche. Sí. Igualmente, muchísimas gracias. Felices fiestas y buena noche. Que descansen. Gracias. Hasta luego. Buena noche.